En mi adolescencia decidí ser un buen adolescente. Toma 7, acción. Si quieres ser un buen adolescente, tienes que llamar la atención. Yo decidí llamar la atención dentro y fuera de la iglesia, y por eso me convertí en un heavy metal. Pero no en un heavy metal cualquiera, me convertí en un white metal. Un white metal es un heavy metal que solo escucha música que lleva el sello cristiano. En los años 80 había muchos artistas cristianos que hacían música de todos los estilos, y junto con un amigo decidimos llevar a cabo una misión importante. Empezamos a ir a campamentos y eventos juveniles para ayudar a los jóvenes para que fueran rescatados de escuchar música secular. La palabra secular significa algo que está separado de Dios. Nosotros escuchábamos música cristiana, aún leíamos libros cristianos. Hasta nuestros coches llevaban atrás un pescadito como si tuvieran un sello cristiano. Pero un día, leyendo uno de estos libros cristianos, hubo una frase que nos llamó la atención de Francis Schaeffer. Nada es secular excepto el pecado. Es decir, nada está separado de Dios excepto esa actitud en la que decimos Dios, no te necesito. En el mundo cristiano tenemos un día sagrado por excelencia. Además tenemos un lugar sagrado por excelencia y es el lugar donde nos reunimos el domingo, la mal llamada iglesia, porque la iglesia no es un lugar, son personas. Además, consideramos personas sagradas a las personas que ese día y en ese lugar toman el protagonismo. El problema con eso es que el resto de la vida lo acabamos considerando profano o secular, prácticamente separado de Dios, pero es allí precisamente donde pasamos más horas de nuestra vida diaria. ¿De dónde viene esta tendencia de separar lo sagrado de lo profano? El pensamiento griego ha influenciado mucho en nuestra teología. Para muchos griegos del primer siglo, lo espiritual es bueno por naturaleza y lo material es malo por naturaleza. Por eso no podían aceptar que Dios, que es espiritual y bueno por naturaleza, viniera en carne y hueso. Sin embargo, cuando uno se acerca a la cosmovisión hebrea de la vida, se da cuenta que la visión de la espiritualidad tiene un carácter integral. Cuando lees el libro de Levítico, por ejemplo, empiezas a leer cómo tiene que ser la adoración en el tabernáculo y enseguida estás leyendo qué es lo que tienes que hacer si tu burro se cae a un hoyo y enseguida qué es lo que tienes que hacer si estás cocinando y te sale moho en la cocina y enseguida acerca de qué es lo que tienes que hacer si tienes la menstruación. ¿Qué tienen que ver esas cosas con la espiritualidad? Para el hebreo, no solamente la adoración en el tabernáculo, sino también el trabajo, también la alimentación, también su sexualidad estaban relacionados con Dios. Y el libro de Levítico es un intento de conectar cada área de la vida con Dios. La base para una espiritualidad integral la tenemos en Jesús. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo espiritual y lo carnal se unen en la persona de Jesús. Y si miramos su vida, nada, absolutamente nada en Jesús podemos considerarlo secular, es decir, todo lo que Él hizo estuvo conectado con la voluntad del Padre, por lo tanto fue tremendamente sagrado. Si la base de una espiritualidad integral la tenemos en Jesús, la clave para esa espiritualidad la tenemos en la Shema. Israel recibió estas palabras en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Estas palabras fueron entregadas en un contexto politeísta. Para un politeísta, si tenía que sacar agua del río, lo primero que tenía que hacer era pasar por el valle y allí ofrecía el holocausto a la diosa del valle. Después pasaba por el bosque, pero en las copas de los árboles vivían las dríadas y había que ofrecer el holocausto oportuno a las dríadas. Y después se llegaba al río, donde había que ofrecer a la diosa del río también el sacrificio correspondiente. El pueblo de Israel recibe estas palabras. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es el Señor del valle, es el Señor del bosque y es el Señor del río. Y cuando andes por el valle, por el bosque y por el río, es a Él a quien tienes que agradar. Es el Dios del domingo, pero es el Dios del lunes. Es el Dios del trabajo, es el Dios de nuestros estudios, es el Dios del tiempo libre y de nuestra sexualidad. En palabras del Nuevo Testamento, Pablo lo dijo así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Podemos concluir, por tanto, que la espiritualidad no consiste en ir poniendo por ahí el sello cristiano o secular, porque el corazón de este asunto es un asunto del corazón. Se trata de rendir cada área de nuestra vida a Dios.